simple vista, estos valiosos documentos no parecen estar amenazados, pero el paso del tiempo también trae problemas que no siempre podemos ver y que poco a poco pueden destruir información invaluable. ¿Es posible proteger nuestro pasado con radiación? Aunque suene raro, sí. En el Ecuador ya se utiliza esta tecnología para eliminar hongos, bacterias, moho e insectos que atacan el papel. A través de un proyecto coordinado por el Instituto Nacional de Patrimonio, hasta ahora ya se han irradiado alrededor de 400 documentos con más de 4 siglos de antigüedad. En el siguiente reportaje le contamos cómo funciona esta particular manera de conservar el patrimonio. No es algo que se dé todos los días. Un isótopo radioactivo limpiando documentos del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Aquí, en Quito, Ecuador. Así como lo escucha, se juntaron los mundos. Las ciencias nucleares, la microbiología y el patrimonio en un protocolo de conservación documental inédito en el país. Inédito además porque los libros que se irradiaron no son documentos cualquiera. Pertenecen a una de las colecciones fundacionales de la Biblioteca Nacional. Bienvenidos, estamos en el Fondo Jesuita de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Esta es la parte más antigua de nuestra colección, son cerca de 9.900 volúmenes que pertenecieron efectivamente a la Orden de los Jesuitas antes de su extrañamiento de 1790. Esta es el origen, va a ser la raíz de la Biblioteca Nacional. A partir de esta colección se va a crear y su primer cuidador, su primer director fue el doctor Eugenio Espejo. Esta biblioteca tiene esta importancia, ¿no es cierto? Ser una referencia patrimonial para el país. Para hacernos una idea del valor de los documentos que aquí se consultan, revisemos algunas de sus joyas. Es un volumen de 1666, ahí donde lo ves manuscrito, ¿no es cierto? Se titula Itinerario para párrocos de indios y básicamente es un resumen de consejos a los sacerdotes que iban a estar encargados de los naturales, como los llamaban en tiempo de la colonia, de los indios, en su evangelización. Consejos muy específicos, muy particulares a momentos, ¿no? ¿Qué hacer si el indio se ha emborrachado? ¿Qué hacer ante la infidelidad? ¿Qué hacer ante eso? Y también le dan consejos al propio cura sobre su comportamiento y sobre su disciplina, digamos, ante la población. Es curiosísimo, muy, muy interesante. Tenemos 9.900 tomos en total que abarcan distintas materias, teología moral, sermones religiosos, también ciencia, un poco de la que ya se desarrollaba este tomo, por ejemplo, que un poco explora el gabinete del rey de Francia, que en ese momento pues tenía como curiosidades temas naturales. Aquí tenemos monitos de todo el mundo y se van describiendo con unas tablas científicas para la época, ¿no es cierto? Era el avance o el inicio, digamos, del conocimiento en zoología. Y volúmenes como este, por ejemplo, claro, muy decidor sobre la época. Esto se llamaba La Lámpara Encendida, que es un compendio de perfección. Es una serie de indicaciones para el alma, de qué debe hacer el alma para alcanzar, ¿no es cierto?, la perfección y el contacto con Dios. Estos libros son únicos. Son textos que influyeron en nuestra historia colonial y republicana. Son invaluables e irreemplazables. Entonces, ¿no es acaso muy arriesgado exponerlos a la radiación? Cuando me dijeron por primera vez, cuando nos propusieron por primera vez como biblioteca estos procesos, nos informaron de que había esta tecnología, claro, lo primero fue de sorpresa, de extrañeza, ¿no? Honestamente, si me hablabas de los rayos gamma, yo me acordaba del doctor David Banner y de la serie del Hombre Increíble, era lo que primero me vino a la cabeza. Y entonces dije, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero fue informarnos, investigar, ¿no? Y encontrar que en Argentina, en el Instituto de Energía Atómica, se habían hecho estos procesos, que en Brasil, en un determinado archivo, se habían hecho esto. Y claro, si bien encontramos que se había empleado ya para intervenir documentación, no encontrábamos una referencia con documentos patrimoniales. Ahí sí veíamos que nosotros estábamos dando un paso
hacia adelante, digamos, ¿no? El miedo entonces se fue convirtiendo en expectativa. Empezaron las pruebas y los análisis. Al final, se determinó que entre los primeros documentos a ser expuestos a radiación estarían justamente los de la colección jesuita. ¿Por qué? Es un primer lote de 28 volúmenes del Fondo Jesuita y un lote asimismo de periódicos de inicios del siglo XX, que se los he escogido porque estaban especialmente afectados. El nivel de afectación era terrible. Estos eran unos libros y unos materiales que llevaban en cuarentena realmente algunos años. Se habían hecho procesos de control, se habían hecho procesos de desinfección con cristales, con una serie de técnicas, sin haber obtenido el éxito deseado, ¿no es cierto? Habíamos logrado detener un poquito el crecimiento de los hongos, pero al poco tiempo resurgían. Veíamos que era muy profunda la infección, vamos a decir así, que tenían estos bienes, y entonces por eso han sido los que se priorizaron. Estos libros, digamos, enfermos, se mantuvieron en cuarentena separados de otros para no contagiarlos. Ahí fueron analizados para determinar exactamente qué era lo que tenían. El estudio que se realizó fue un estudio ambiental, primero de identificación de hongos y bacterias en ese ambiente, en el ambiente de cuarentena, y después de manera puntual sobre los objetos que iban a ser irradiados. Lo que se encontró en el análisis microbiológico corresponde a una identificación de bacterias y hongos ambientales. Por ejemplo, aquí tengo una muestra de lo que nosotros realizamos. Tenemos aquí hongos a través de azul de lactofenol y bacterias a través de tinción Gram. En el caso de los hongos, nosotros hemos encontrado Penicillium y Aspergillus. Los hongos Aspergillus tienen ciertas familias cuales son peligrosas en contacto con las personas. En cambio, en el caso de las bacterias, la mayor parte fueron bacterias pseudomonas que están en el ambiente, pero como se encuentran en una concentración en ese espacio, pueden al llegar en contacto con humedad ser un poco más agresivas, y con personas que tengan el sistema inmunológico más bajo puede desarrollar enfermedades. Es decir, no solo los libros estaban en peligro. De hecho, quienes más estaban en riesgo de enfermarse eran quienes los almacenaban y quienes los consultaban. ¿Y entonces qué se podía hacer? ¿Por qué se escogió a la radiación como el mejor tratamiento para estos documentos? Tenemos acciones que pueden incluir materiales acuosos, por ejemplo, que dejan residuos, otros materiales secos que tienen que toparse directamente con el bien cultural, con hoja por hoja. La luz UV también está planteada como una técnica adecuada, pero también le afecta a la lignina, a las tintas, y también tiene que ser dosificada hoja por hoja durante bastante tiempo. Acciones de gases inertes también, Foxin, otro tipo de materiales que sí durante mucho tiempo se han venido utilizando, pero cada una de estas tiene su problemática. Muchos no son de amplio espectro. Por ende, esta es una de las acciones más recomendadas por cumplir N cantidad de condiciones que favorecen a la conservación de los bienes documentales. Además de esto es que se pueden trabajar volúmenes grandes y es barato, es muy barato. Con tantas ventajas no había mucho que pensar, y lo siguiente fue trasladar los libros de la biblioteca a la Escuela Politécnica Nacional, para ahora sí exponerlos a la radiación. Estamos en el Centro de Irradiación de la Escuela Politécnica Nacional, y cuando escuchamos radiación, todos nos imaginamos reactores nucleares, humo y peligro. Aquí, como ven, las instalaciones son un poco diferentes. Tenemos una piscina y una especie de búnker. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Roque, es ¿qué es esto que tenemos aquí atrás? Esto no es un reactor nuclear, es una instalación de irradiación, es el Centro de Irradiación Francisco Salgado de la Escuela Politécnica Nacional. Aquí albergamos la fuente radiactiva más grande del país y nosotros utilizamos esta fuente con el fin de exponer diferentes materiales y lograr diferentes efectos sobre estos materiales expuestos. Hemos irradiado aquí productos farmacéuticos, plantas, productos frescos, cárnicos, también estamos irradiando agua con el fin de disminuir la cantidad de material contaminante.
Y también estamos irradiando bienes culturales con fin de extender el tiempo que podamos acceder a esta información. Entonces, Roque, debajo de esta piscina, ¿qué hay? ¿Cómo funciona este irradiador? Ya, aquí abajo tenemos los 50.000 curies de cobalto 60. Lo que hacemos es cuando nosotros queremos irradiar el material, estas fuentes se mueven desde la piscina hasta la cámara de irradiación, y dentro de la cámara de irradiación ya se encuentran los materiales a los que va a ser expuesta la fuente. La fuente emite permanentemente radiación, y lo que hacen estos materiales es absorber esa radiación, absorber esa energía y alcanzar el efecto deseado, que principalmente es esterilización, es decir, disminuir la cantidad de microorganismos presentes en las muestras. ¿Y por qué tenemos a este cobalto bajo el agua? El agua con la que lo blindamos es agua natural, ha sido purificada previamente, pero lo blindamos con agua porque es transparente. Es un material que tiene una buena característica de blindaje, pero además me permite ver a través de él. Y de esta manera, cuando nosotros hacemos la recarga de la fuente, cuando nosotros queremos mover las fuentes, podemos ver a través del blindaje. La radiación que emite el cobalto 60 no tiene una perilla para regular su intensidad. Entonces, la cantidad de rayos gamma que un objeto recibe se mide por el tiempo de su exposición. Eso quiere decir que cada irradiación es diferente. Se determinó que para ser irradiados los libros de la Biblioteca Nacional se necesitan 18 horas. Entonces se lo dividió en dos partes. En la primera parte, una de las caras fue expuesta directamente a la fuente, y luego de 9 horas se bajó la fuente, se le dio las vueltas a las cajas para que la otra cara esté ahora viendo directamente a la fuente, y se irradiaron 9 horas adicionales. Luego el producto fue retirado y transportado a la zona de productos irradiados, donde no es necesario esperar absolutamente ningún tiempo adicional. Ya podríamos abrir y empezar a leer, pero como nosotros no somos los expertos en el manejo de material patrimonial, tenemos que esperar a que las personas adecuadas vengan y con sus conocimientos los lleven al sitio final donde van a reposar estos libros. Acabada la irradiación, los documentos patrimoniales vuelven por fin a su casa. Sin embargo, no están listos para su consulta. De hecho, apenas empieza la fase más larga de su tratamiento, y mientras tanto deben estar en un ambiente controlado y estable para evitar que vuelvan a ponerse en peligro. Los libros llegaron ya de la fumigación de rayos gamma. Ahorita vamos a hacer la revisión de que sean seguros manipularlos y de que podamos seguir con los siguientes procesos de conservación. Todas estas muestras que ustedes pueden ver en el ejemplar es la afectación microbiológica. Las manchas negras que ustedes pueden ver es el hongo ya inactivo. Hay que recalcar que cuando regresan luego de la fumigación, la afectación visualmente se la ve tal cual como es, pero ya no está activa. El segundo paso después de la irradiación es la limpieza superficial. La limpieza superficial consiste en hacer un trabajo de limpieza hoja por hoja, empezando desde la pasta hasta la página final del libro. Luego de una intervención tan importante y de que ellos hayan pasado mucho tiempo enfermos, para nosotros como Biblioteca Nacional y para mí como conservadora es una gran satisfacción de que ya podamos darles el tratamiento que ellos necesiten, que ya el ataque microbiológico no avance y que nosotros podemos cuidarlos como debemos, porque están bajo nuestra custodia y ese es nuestro trabajo. Que estos libros estén sanos nuevamente y de vuelta en su casa es una gran noticia para todos, pues fuentes como estas son vitales para aprender y revisar nuestra historia. Pero no solo eso, sino que ahora estos libros se han convertido en ejemplo y símbolo de una nueva era de conservación patrimonial en Ecuador.